Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una clase que tiene que ver precisamente con el cálculo de integrales utilizando el método de integración por partes. Aquí lo interesante es que hasta donde nos habíamos quedado, muchachos, no habíamos visto el modo que les mencioné. Se llama hilate. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿se acuerdan que las integrales que trabajamos en clase decía acierto y error? Si no acertabas para la lección de U, tendrías que cambiar. Entonces, ahora el método que les traigo para complementar la información es utilizar lo que conocemos como hilate. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, hilate proviene, la I significa función trigonométrica inversa, ¿sí? De ahí la I latina. La L es cuando estoy hablando de logaritmos, el cual puede ser el natural o el de base. A, cuando es una expresión algebraica. La letra T, que corresponde a una trigonométrica, y la E, que se refiere a una exponencia. De ahí que se forme la palabra hilate. Ok, ¿cómo funciona esto? Ok, vamos a trabajar el ejemplo. El ejemplo me dice que quiero integrar x que multiplica el coseno de 3x diferencial de x. Bien, vamos a empezar a determinar qué elementos tengo aquí en la integral. Entonces en la integral tengo una trigonométrica. Entonces si le corresponde una trigonométrica, le voy a poner aquí la letra T. Ahora tengo una x. Esta x está multiplicando con una función trigonométrica. Y así como lo habíamos visto nosotros, en álgebra es cuando ya hago la incorporación de letras con números. Por lo tanto, estoy hablando de una letra y esa letra está multiplicando, entonces estoy hablando de una algebraica, ¿vale? Entonces, tengo a la letra A. Bien. Entonces, de la palabra hilate solamente va a aparecer la letra A y la letra T. La palabra hilate me dice que es si lo quieren ver de esta forma, es la jerarquización. Entonces esta es la primera, es la de mayor jerarquización. Segunda, tercera, cuarta y quinta. Bien. Aquí tengo a la letra A y a la letra T. En la palabra hilate, ¿quién aparece primero? ¿La A o la T? Ah, pues tú me dices. Ah, pues primero aparece la A. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la algebraica, que es la A, va a ser la U. Y la T va a ser la diferencial de V. Y ya de esta manera elegimos de forma correcta lo que es AU y diferencial de V en la fórmula de integración por partes. Bien, entonces solamente vamos a trabajar lo que necesito. Me pide U. Entonces, ¿quién es U? U es A. A vale X. ¿Vale? Entonces, U vale X. La tengo que derivar, por lo tanto, la derivada de U es igual a X. Ahora voy con diferencial de V. La diferencial de V corresponde con T, pero T es coseno de 3x diferencial de x. Y acuérdense que si U se deriva, la diferencial de V se integra. Por lo tanto, tengo que calcular esta integral y si lo hago de un lado, lo hago del otro. Bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo una integral con una diferencial? Son operaciones inversas y me queda entonces que V va a ser igual
a la integral del coseno de 3x diferencial de x. Y esa es la que tengo que resolver. Bien, entonces me voy a mi fórmula y busco aquella que me indique cuál fórmula debo de ocupar para resolver esta integral. Ok, entonces buscamos en nuestro formulario y me dice que la integral del coseno de u diferencial de u va a ser igual. Mi formulario me dice que la integral del coseno de u diferencial de u es igual al seno de u más el seno. Bien. Esta integral la voy a resolver por cambio de variable. Entonces, u, en este caso, es el argumento de la función. El argumento de la función es 3x. Por lo tanto, ¿cuánto vale su derivada? Pues la derivada de 3x es 3 diferencial de x. Vamos a sustituir para ver si hay un cambio en la integral. Si es igual, procedo con la solución. Entonces me queda integral del coseno de u, que vale 3x, de u, que vale 3 de x. Pues habíamos mencionado que esta expresión la voy a comparar con esta. Entonces me doy cuenta que aparece la integral del coseno 3x, aquí también, integral del coseno 3x, aparece la diferencial de x, también aparece la diferencial de x. ¿Quién está de más? Está de más este número 3, por lo tanto tengo que aplicar la inversa. Entonces el inverso de 3 es 1/3. Ya con eso tengo solucionado el problema para resolver la integral y solamente continúo con la solución. 1/3 del seno de u 6. No le voy a agregar la constante de integración todavía porque no hemos terminado el problema, ¿vale? Entonces solamente me voy a quedar que 1/3 del seno de 3x es lo que yo vine trabajando aquí como v. Entonces ya tengo mis elementos para empezar a trabajar la fórmula de integración por partes. Bien, vamos a continuar con el procedimiento para resolver esta integral por partes. Ya habíamos encontrado anteriormente que u vale x y de u vale dx. Que v es igual a 1/3 del seno de 3x. Con estos elementos vamos ahora a sustituir a partir del signo de igual en la integración por partes. Bien, ¿esto qué me dice? Me dice coloca u. U, en este caso, va a ser x. Me dice coloca v. V vale 1/3, el cual solamente lo voy a escribir así. Aquí hay un 1, aquí hay un 3, ya tengo el 1/3 del seno de 3x. Menos, voy a abrir un corchete porque aquí voy a resolver otra integral. Esta integral va a obtenerse de v, que vale 1/3, pero 1/3 es un constante, entonces lo puedo dejar fuera. ¿De quién? Del seno de 3x. Y esto por du, y du vale dx. Y esta otra integral es la que tengo que resolver. Bien, a esta integral le voy a llamar a. Entonces, voy a reescribirlo. Entonces me queda integral del seno de 3x de x. Entonces nuevamente me voy a mi formulario y me dice
Esta fórmula es la integral del seno de u es igual, entonces buscamos la integral del seno y me dice que es menos el coseno de u más la constante de integración. Bien, entonces u es el argumento que vale 3x, y si yo la derivo, la derivada de 3x es 3, pero es una diferencial, por lo tanto es 3 de x. Sustituyo para ver si hay algún cambio. Entonces integral del seno de u, que vale 3x, por de u vale 3 de x. Y comparo esta expresión con esta expresión. Nuevamente me doy cuenta de que está de más el 3, aplico un inverso, un tercio. ¿Un tercio de quién? Del coseno de u. Pero es negativo. Este negativo lo dejo aquí en medio. Entonces ya tengo el resultado de esa integral. Regresando, me va a quedar como x seno de 3x entre 3 menos, abro el corchete, y es un tercio por el resultado de la integral a, y el resultado de la integral a dice que es menos un tercio del coseno de 3x. Pausamos un momentito. Bien, vamos a culminar el problema. Esta expresión no tiene modificación alguna, por lo tanto me va a quedar x que multiplica el seno de 3x, todo entre 3. Y aquí solamente vamos a multiplicar, menos por menos, me queda más. Aquí es un tercio por un tercio, me queda un noveno del coseno de 3x. Resueltas una vez las integrales y ya no va a haber ninguna otra más. Ese es el resultado para la integral por partes que iniciamos en un principio. Por lo tanto, le agregamos la constante de integración y ese es nuestro resultado. Entonces, de esta manera utilizamos integración por parte utilizando la palabra bilateral. Gracias.